Atención, has estado viviendo una mentira. Te estás controlando. Y ni siquiera te das cuenta. La verdad brutal que nadie te ha dicho es que tu mayor debilidad es exactamente lo que debería ser tu mayor fortaleza. La oscuridad dentro de ti no es un enemigo, es la clave para desbloquear un poder que la mayoría de las personas jamás tendrán el coraje de acceder. Si ignoras este mensaje, seguirás siendo solo uno más en la multitud, desperdiciando tu verdadero potencial. Pero si tienes la valentía de enfrentar lo que estoy a punto de revelarte, prepárate, tu vida nunca volverá a ser la misma. La mayoría de las personas pasan su vida huyendo de sí mismas, evitando mirar la parte más oscura de su ser, su sombra. Se engañan, se sabotean, viven en un eterno ciclo de miedo, debilidad y mediocridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que hay algo dentro de ti atrapado, sofocado, incapaz de manifestarse? ¿Por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, parece que siempre hay una barrera invisible que te impide ser realmente fuerte, realmente libre? Voy a decirte exactamente por qué. La sociedad, la cultura e incluso tu propia mente han sido programadas para alejarte de tu lado más poderoso, aquel que puede hacerte inquebrantable, implacable, una fuerza de la naturaleza. Ese lado que temes no es un defecto, es tu mayor ventaja oculta. Es la clave para una transformación radical, un desbloqueo de fuerza que pocas personas siquiera imaginan que es posible. Y aquí está el secreto que nadie quiere que descubras: cuanto más ignoras tu sombra, más débil te vuelves. Si no integras tu sombra, te consumirá desde adentro. Te convertirá en alguien frágil, inseguro, incapaz de tomar decisiones poderosas. Hará que te aferres a lo que no te sirve, que seas prisionero de tus propios miedos, que te mantengas atrapado en un ciclo de frustración e impotencia. Pero si aprendes a integrarla, tendrás una confianza indestructible. Tu presencia se volverá magnética, dominante. Sentirás un nivel de libertad y control que nunca antes habías experimentado. Tu mente y emociones estarán en total alineación, eliminando la inseguridad, la culpa y el autosabotaje. Esa es la diferencia entre ser un líder o un seguidor. Entre ser alguien que impacta el mundo o alguien que simplemente es arrastrado por las circunstancias. Y ahora viene el detalle más aterrador. El 99% de las personas jamás alcanzarán este nivel de conciencia. Seguirán atrapadas en sus limitaciones, sufriendo, engañándose a sí mismas, viviendo una vida muy por debajo de su verdadero potencial. Solo una pequeña élite de individuos tendrá el coraje de acceder a este conocimiento y usarlo para dominarse a sí mismos y al mundo. La pregunta es, ¿tú serás uno de ellos? Si quieres descubrir el camino definitivo para integrar tu sombra y liberar tu potencial más poderoso, sigue conmigo. Pero debo advertirte, lo que voy a revelarte no es para los débiles. Si no estás preparado para enfrentar la verdad sin filtros, tal vez sea mejor que te detengas aquí. Pero si eres alguien que quiere ir más allá, que quiere desbloquear un nivel de poder mental y emocional que pocos comprenden, entonces prepárate. Lo que vas a descubrir cambiará todo. Mira hasta el final o quédate atrapado en tu propia debilidad para siempre. La psique humana es un terreno vasto y misterioso, pero uno de sus aspectos más intrigantes es lo que Carl Jung llamó la sombra. Se trata de aquellas partes reprimidas de nuestra personalidad que, debido a la influencia social, familiar o moral, han sido rechazadas y ocultadas en lo más profundo de nuestro ser. No desaparecen, simplemente quedan en la oscuridad, esperando el momento de manifestarse. La mentalidad ganadora no proviene solo del desarrollo de cualidades positivas, sino también de la integración de aquello que hemos negado. La superación personal real ocurre cuando nos atrevemos a vernos completos, sin filtros ni negaciones. En nuestra vida cotidiana, constantemente reprimimos aspectos que podrían ser clave para nuestro crecimiento personal. La agresividad, la ambición o incluso la determinación son rasgos que muchas veces aprendemos a reprimir porque la sociedad los considera inadecuados. Sin embargo, al negarlos, sacrificamos partes esenciales de nuestra identidad. La autoayuda tradicional a menudo ignora este fenómeno, promoviendo una imagen idealizada del desarrollo personal que excluye el poder que hay en aceptar la sombra. Pero quien niega su lado oscuro, inevitablemente lo ve reflejado en sus frustraciones, impulsos incontrolables y decisiones erráticas. En lugar de huir de nuestra sombra, debemos aprender a integrarla como un recurso para la transformación personal. Jung entendía que la verdadera inteligencia emocional no se basa solo en el control de las emociones,
sino en la capacidad de aceptar y canalizar lo que llevamos dentro. Quien reprime su ira, por ejemplo, termina explotando en momentos inapropiados o dirigiendo su frustración contra sí mismo. La clave está en encontrar formas de expresión controladas, en las que podamos aprovechar esa energía para fortalecer nuestra identidad y avanzar en la vida con una mentalidad ganadora. La agresión es un ejemplo clásico de esta represión mal entendida. Solemos asociarla con la violencia, pero en realidad, una dosis saludable de agresividad es indispensable para defender nuestros límites, perseguir nuestros sueños y tomar decisiones firmes. Sin ella, caemos en la complacencia, en la falta de dirección y en una pasividad que nos aleja del éxito. Aquí es donde la gestión del tiempo y la productividad diaria juegan un papel crucial. Si no aprendemos a tomar el control de nuestras emociones reprimidas, terminamos desperdiciando energía en acciones que no nos acercan a nuestros metas y objetivos. Ignorar la sombra tiene consecuencias profundas. Aquello que no reconocemos en nosotros mismos, tarde o temprano se manifiesta de formas destructivas. Las adicciones, la procrastinación, la ansiedad y los episodios de rabia incontrolable son, muchas veces, síntomas de una sombra negada. La falta de motivación personal no siempre proviene de la pereza, sino de una desconexión con lo que realmente somos. La represión constante nos roba vitalidad y nos impide experimentar el poder de una vida auténtica. El verdadero desarrollo de la autoestima surge cuando aceptamos nuestra totalidad, con luces y sombras. La única forma de evitar estos efectos negativos es a través de la integración consciente. Es aquí donde la autoayuda cobra un nuevo significado. No se trata de eliminar lo que consideramos negativo, sino de darle un propósito. A través de la introspección, el desarrollo de hábitos estratégicos y el uso de canales adecuados como el deporte, la creatividad y la competencia, podemos transformar nuestra sombra en una aliada. Sin este proceso, el crecimiento personal es incompleto y frágil. Solo quien acepta su totalidad está realmente listo para conquistar su propio destino. Desde la infancia, la sociedad nos enseña que rasgos de nuestra personalidad son aceptables y cuáles deben ser ocultados. De este modo, muchas personas terminan reprimiendo cualidades esenciales para su crecimiento personal, como la ambición, la agresividad saludable y la asertividad. En la búsqueda de aprobación externa, sacrificamos partes fundamentales de nuestra identidad, adoptando un comportamiento obediente pero carente de vitalidad. Esta desconexión interna impide la superación personal y nos convierte en versiones diluidas de lo que podríamos ser. La mentalidad ganadora no surge de la represión, sino de la integración consciente de todos nuestros aspectos. El miedo al rechazo social es un factor clave en la represión de ciertos rasgos. Desde pequeños, aprendemos que para ser aceptados debemos comportarnos de manera dócil, complaciente y evitar conflictos. Sin embargo, en este intento de encajar, sacrificamos la autenticidad y debilitamos nuestra capacidad de liderazgo. La inteligencia emocional nos permite reconocer cuando estamos reprimiendo partes de nosotros mismos por miedo y cuando estamos actuando con plena conciencia. Si ignoramos esta dinámica, nuestra autoestima se debilita y nuestra motivación personal se apaga lentamente. La represión no solo afecta nuestra identidad, sino también nuestra productividad diaria y nuestra gestión del tiempo. Muchas personas, en un intento de encajar en moldes sociales predefinidos, se obligan a trabajar en áreas que no les apasionan, desperdiciando su potencial. Su energía se disipa en tareas que no los acercan a sus metas y objetivos, lo que genera frustración y una sensación constante de insatisfacción. La clave para la transformación personal está en reconocer cuáles son nuestros impulsos reprimidos y canalizarlos de manera estratégica. No es raro que quienes reprimen demasiado ciertas emociones terminen explotando en momentos de estrés. La agresividad contenida, por ejemplo, puede derivar en episodios de ira incontrolable o en una pasividad excesiva que impide la toma de decisiones. Quienes no permiten que su ambición fluya de forma natural pueden desarrollar resentimiento hacia aquellos que sí la manifiestan. Por ello, la autoayuda no debe centrarse solo en eliminar lo negativo, sino en aprender a gestionar y redirigir nuestra energía interna hacia objetivos constructivos. Cuando ignoramos lo que reprimimos, nuestra sombra encuentra otras formas de manifestarse, muchas veces a través de adicciones, procrastinación y autosabotaje. Sin darnos cuenta, nuestra propia psique busca compensar la falta de autenticidad con comportamientos compulsivos. La ausencia de una mentalidad ganadora y de un enfoque claro en la superación personal deja un vacío que intentamos llenar con distracciones efímeras. Cuanto más ignoramos estos signos,
más difícil se vuelve recuperar el control de nuestra vida. La verdadera libertad psicológica surge cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y aprendemos a integrar nuestros impulsos de manera consciente. Para lograr un auténtico crecimiento personal, es fundamental reconocer que partes de nosotros han sido reprimidas y encontrar formas inteligentes de expresarlas. Solo así podemos alinear nuestra vida con nuestro verdadero propósito y alcanzar nuestras metas y objetivos. Pero, ¿cómo podemos transformar esta sombra en una aliada en lugar de un enemigo silencioso? La verdadera transformación personal no ocurre cuando intentamos eliminar nuestra sombra, sino cuando aprendemos a integrarla. Muchas personas creen que el crecimiento personal se trata únicamente de reforzar virtudes positivas, ignorando las partes reprimidas de su psique. Sin embargo, lo que reprimimos no desaparece, sino que se oculta en el inconsciente y se manifiesta de formas inesperadas. La clave para una mentalidad ganadora radica en aceptar nuestra totalidad y utilizar esa energía oculta a nuestro favor. La negación de nuestra sombra solo nos debilita, mientras que su integración nos hace más completos y resilientes. Cuando evitamos reconocer ciertos aspectos de nosotros mismos, terminamos proyectándolos en los demás. Es decir, lo que más nos irrita en otras personas suele ser un reflejo de lo que no queremos aceptar en nosotros mismos. Esta resistencia nos impide avanzar en nuestra superación personal, ya que seguimos atrapados en un juego de evasión en lugar de asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. La verdadera inteligencia emocional no solo consiste en gestionar emociones agradables, sino en comprender y canalizar incluso aquellas que consideramos negativas. La sombra puede ser una fuente de poder cuando aprendemos a manejarla con conciencia. La motivación personal muchas veces proviene de aquellas emociones intensas que hemos aprendido a reprimir, como la rabia o la frustración. En lugar de luchar contra ellas, podemos redirigirlas hacia objetivos que nos ayuden en nuestro crecimiento personal. Un gran número de personas que han logrado hábitos de éxito han aprendido a transformar su dolor en determinación y su agresividad en ambición. Aceptar la sombra no significa dejarse dominar por ella, sino utilizarla estratégicamente. La represión de la sombra no solo afecta nuestra psique, sino también nuestra productividad diaria y nuestra gestión del tiempo. Muchas personas sienten que no tienen energía suficiente para alcanzar sus metas y objetivos, cuando en realidad lo que les falta es acceso a su verdadera fuerza interna. Al negar ciertos aspectos de su personalidad, bloquean también su capacidad de actuar con convicción y empuje. Integrar la sombra nos permite recuperar la energía que hemos desperdiciado en la represión y enfocarla en acciones que nos acerquen a lo que realmente queremos. El miedo a nuestra propia sombra nos deja vulnerables a la manipulación externa. Aquellos que no comprenden su propia agresividad, por ejemplo, son más susceptibles a ser dominados por quienes sí la han integrado. Del mismo modo, quienes reprimen su ambición tienden a sentirse incómodos con el éxito de los demás. Sin darnos cuenta, la sombra nos controla desde el inconsciente y nos impide avanzar en nuestra superación personal. La única forma de recuperar el control es enfrentarla directamente, sin miedo ni negación. Aceptar la sombra es el primer paso para alcanzar la plenitud psicológica. Al hacerlo, dejamos de ser esclavos de patrones inconscientes y empezamos a actuar con una intención clara. Esta integración nos da acceso a una energía inmensa que, cuando se canaliza correctamente, nos lleva a niveles de crecimiento personal que jamás habríamos imaginado. Pero para lograrlo, debemos encontrar maneras inteligentes de expresarla, evitando que se convierta en un obstáculo. ¿Cómo podemos darle un propósito a esta parte oculta de nuestra psique sin que nos domine? La sociedad ha demonizado la agresividad, asociándola únicamente con la violencia y el caos. Sin embargo, cuando se canaliza adecuadamente, es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. La mentalidad ganadora no surge de la pasividad, sino de la capacidad de enfrentar los desafíos con determinación y fuerza interna. Quienes reprimen completamente su lado agresivo suelen convertirse en personas complacientes, incapaces de defender sus metas y objetivos o de exigir lo que realmente merecen. Para alcanzar la superación personal, es necesario aprender a utilizar esta energía de manera constructiva. La agresividad bien dirigida se traduce en confianza, ambición y liderazgo. No se trata de imponerse a los demás, sino de desarrollar una actitud de firmeza y seguridad en uno mismo. Sin esta cualidad, la motivación personal se debilita y la persona se convierte en alguien que depende constantemente de la validación externa. La clave del desarrollo de la autoestima está en integrar esta fuerza natural sin dejar que nos consuma.
Aquellos que han logrado el éxito en cualquier área han aprendido a convertir su agresividad en empuje y resistencia ante la adversidad. Uno de los problemas de reprimir la agresividad es que ésta no desaparece, sino que se transforma en formas más destructivas. La frustración acumulada puede derivar en ira descontrolada, resentimiento o comportamientos pasivo-agresivos. También puede manifestarse como una falta de productividad diaria y una sensación de estancamiento en la vida. La represión de esta energía crea personas que sienten que el mundo les debe algo, en lugar de asumir el control de su propio destino. La verdadera transformación personal ocurre cuando dejamos de temer esta fuerza y aprendemos a usarla con propósito. En términos prácticos, la gestión del tiempo y la productividad diaria también dependen de la forma en que manejamos nuestra energía agresiva. Una persona que no ha integrado su agresividad suele procrastinar, evitar desafíos y posponer decisiones importantes. En cambio, quien ha aprendido a canalizarla ve los problemas como oportunidades de crecimiento y actúa con determinación. Muchas veces, el problema no es la falta de motivación, sino la incapacidad de activar esta energía de manera estratégica. Sin ella, alcanzar hábitos de éxito se vuelve casi imposible. La clave está en encontrar formas saludables de expresar esta fuerza. El deporte, la competencia, el debate y la negociación son ejemplos de cómo la agresividad puede ser utilizada sin caer en la destructividad. Aquellos que han integrado esta energía tienen una ventaja significativa en su superación personal, ya que no temen defender su posición ni tomar riesgos calculados. En un mundo donde la pasividad es promovida como una virtud, aprender a utilizar esta herramienta de manera inteligente es una ventaja competitiva inmensa. Aceptar la agresividad no significa convertirse en una persona violenta o descontrolada. Significa aprender a ser firme, decidido y capaz de actuar sin miedo. La autoayuda tradicional ignora este aspecto, promoviendo una visión irreal del crecimiento personal basada en la complacencia y el pensamiento positivo vacío. Sin embargo, quienes realmente transforman su vida entienden que sin un toque de agresividad, la voluntad se debilita. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía es completamente ignorada o reprimida? Negar la sombra no la elimina, solo la convierte en un enemigo silencioso que opera desde el inconsciente. Aquello que reprimimos tarde o temprano se manifiesta de formas autodestructivas, adicciones, procrastinación, explosiones emocionales, ansiedad y falta de dirección en la vida. Muchas personas que sienten que no avanzan en su crecimiento personal, no se dan cuenta de que están luchando contra partes de sí mismas que han sido reprimidas por años. Sin integración, la sombra se convierte en un saboteador interno que impide la superación personal y la construcción de una mentalidad ganadora. Uno de los efectos más comunes de la negación es la falta de propósito. Quienes han reprimido su ambición, su agresividad o su deseo de reconocimiento terminan sintiéndose vacíos, sin motivación personal ni energía para alcanzar sus metas y objetivos. Al evitar enfrentar su verdadera naturaleza, pierden el contacto con lo que realmente los impulsa. Esta desconexión genera frustración y una sensación de estancamiento que puede durar toda la vida si no se toma acción consciente para cambiar. Otra consecuencia es la proyección. Cuando alguien no reconoce su propia sombra, tiende a verla reflejada en los demás. Por ejemplo, una persona que ha reprimido su agresividad puede ver a los que son seguros de sí mismos como arrogantes o egoístas. Quienes han aprendido a ignorar su ambición suelen resentirse con aquellos que persiguen el éxito. Esta dinámica no solo afecta las relaciones interpersonales, sino que también limita el desarrollo de la autoestima, ya que la persona vive atrapada en juicios externos en lugar de enfocarse en su propio crecimiento personal. El autosabotaje es otra señal de que la sombra está tomando el control. Muchas personas se fijan metas y objetivos, pero nunca los cumplen porque hay una parte de ellas que teme lo que ese éxito podría significar. La procrastinación, la falta de productividad diaria y los constantes cambios de dirección pueden ser síntomas de una sombra reprimida que busca evitar el crecimiento. La gestión del tiempo no se trata solo de organizar tareas, sino de alinear nuestra energía interna con nuestros verdaderos deseos. Incluso la salud física puede verse afectada. La represión constante de emociones intensas genera estrés, tensión y enfermedades psicosomáticas. La mente y el cuerpo están conectados, y lo que negamos en el nivel psicológico muchas veces se traduce en fatiga, insomnio y problemas de salud crónicos. Sin una integración adecuada de la sombra, la energía reprimida se convierte en un peso que drena nuestra vitalidad y nos aleja de la transformación personal que buscamos.
Solo cuando enfrentamos nuestra sombra podemos recuperar nuestra fuerza y dirigirla hacia nuestro crecimiento personal. La autoayuda superficial nos dice que ignoremos lo negativo y nos enfoquemos en lo positivo, pero la verdadera mentalidad ganadora surge cuando aprendemos a utilizar toda nuestra energía de manera estratégica. La pregunta es, ¿cómo podemos integrar nuestra sombra sin que nos consuma? El primer paso para la transformación personal es reconocer que la sombra no es el enemigo, sino una parte fundamental de nuestra psique. En lugar de ignorarla o reprimirla, debemos hacerla consciente y utilizar su energía a nuestro favor. La verdadera superación personal no consiste en negar lo que sentimos, sino en entender por qué lo sentimos y cómo podemos canalizarlo estratégicamente. Para desarrollar una mentalidad ganadora, es esencial aprender a convivir con nuestra sombra sin que nos controle desde el inconsciente. La introspección es una herramienta clave en este proceso. Observar nuestras reacciones emocionales, identificar patrones de comportamiento y reconocer que nos provoca rechazo en los demás nos da pistas sobre nuestra sombra. Muchas veces, la incomodidad que sentimos hacia ciertas actitudes ajenas refleja aspectos reprimidos en nosotros mismos. La inteligencia emocional nos permite transformar estos descubrimientos en crecimiento, aceptando nuestras contradicciones en lugar de huir de ellas. La integración de la sombra nos hace más completos y auténticos, lo que fortalece nuestra autoestima y nuestra capacidad de liderazgo. Además de la introspección, necesitamos canales adecuados para expresar nuestra sombra de manera constructiva. El deporte, las artes, la competencia y el debate son formas saludables de liberar la energía reprimida sin que se convierta en autodestrucción. La motivación personal muchas veces proviene de emociones intensas que han sido reprimidas. Aprender a canalizarlas en objetivos concretos nos permite mejorar nuestra productividad diaria y enfocarnos en nuestras metas y objetivos. La clave está en dirigir esta energía de manera consciente, en lugar de dejar que se manifieste de forma descontrolada. La gestión del tiempo también juega un papel fundamental en la integración de la sombra. Muchas personas pierden horas en distracciones porque no saben cómo lidiar con sus emociones reprimidas. En cambio, quienes han aprendido a aceptar su sombra pueden dirigir su energía hacia acciones que realmente los acerquen a la vida que desean. La represión lleva al estancamiento, mientras que la integración impulsa el crecimiento personal. Un uso estratégico de nuestro tiempo nos ayuda a convertir la energía interna en movimiento real hacia el éxito. Otro aspecto crucial es la autoaceptación. En lugar de luchar contra nuestros impulsos más oscuros, debemos aprender a entender su propósito. La rabia, por ejemplo, no es necesariamente destructiva. Cuando se canaliza correctamente, nos ayuda a establecer límites y defender nuestros derechos. La ambición tampoco es negativa si se usa para alcanzar metas significativas. La clave está en equilibrar estos aspectos con nuestra identidad consciente, sin reprimirlos ni permitir que nos dominen. Integrar la sombra es aceptar que somos seres complejos y aprovechar esa complejidad para nuestro beneficio. Solo cuando aceptamos y utilizamos nuestra sombra podemos alcanzar nuestro máximo potencial. La autoayuda tradicional nos dice que debemos eliminar lo negativo, pero la realidad es que todo rasgo puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo lo usemos. La verdadera mentalidad ganadora surge cuando aprendemos a manejar todas nuestras facetas con inteligencia y estrategia. Pero hay otro factor crucial en este proceso que no podemos ignorar: la desconexión con nuestra espiritualidad natural. ¿Qué ocurre cuando perdemos el contacto con el sentido más profundo de nuestra existencia? La integración de la sombra no es un proceso fácil, pero es el único camino hacia una verdadera transformación personal. Ignorar o reprimir partes de nuestra psique solo nos convierte en esclavos de nuestras propias limitaciones. Ahora que comprendes el poder oculto detrás de tus impulsos reprimidos, seguirás luchando contra ti mismo o aprenderás a usar esa energía a tu favor. La elección es tuya. ¿Qué pasaría si dejaras de evitar tu agresividad y la transformaras en determinación? ¿Cómo cambiaría tu vida si utilizaras tu ambición reprimida para alcanzar tus metas y objetivos en lugar de envidiar el éxito de otros? La mentalidad ganadora no se construye con pensamientos vacíos de positividad, sino con el coraje de enfrentar la verdad sobre quién eres realmente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para alcanzar tu máximo potencial? Si esta información te hizo reflexionar, entonces tienes en tus manos una oportunidad para un cambio real. No dejes que el autosabotaje te gane esta vez. Implementa estos conocimientos en tu día a día, fortalece tu inteligencia emocional y desarrolla una visión estratégica de tu propia vida.
No permitas que el miedo al autoconocimiento te mantenga estancado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre crecimiento personal, productividad diaria y todo lo que necesitas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.